posibilidad de una ola antiinmigrante, una ola antimexicana como la que desató Trump en algún momento? Definitivamente, porque la campaña que se tiene es sobre invasión. Es decir, ya no es la inmigración está creando los trabajos, sino el mensaje es invasión. Lo vimos ya en la campaña del 2022 y ahora la estamos viendo nuevamente. Es decir, sí hay esa campaña como tal, sí es una preocupación seria porque va a afectar pues muchos ámbitos. La inmigración la están conectando directamente con el tráfico de drogas, lo cual se demostró que no existe esa conexión como tal. Es decir, sí hay casos de inmigrantes que trafican en algún momento, pero no es, digamos, un alto porcentaje que sea preocupante, porque además estas personas pues son detenidas y por eso tienes la estadística. Entonces, hay una desinformación preocupante y es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando con otros medios aquí en Estados Unidos y otras organizaciones para justamente tratar como de ayudar a pues, diseminar esta desinformación, o sea, tratar de contrarrestar. Es muy difícil porque las redes sociales son muy poderosas, WhatsApp, que pues, nos distribuye mucha información y que por ejemplo, los latinos en Estados Unidos se informan mucho a través de WhatsApp, que es muy interesante, que también es preocupante. Pero yo sí creo que México tiene que poner mucha atención en esto porque no van a bajar la guardia en Estados Unidos estos políticos republicanos de extrema. Lo preocupante es que estos políticos republicanos de extrema tengan una voz o alguien que los escuche en México. Es decir, que la oposición en México asuma el mensaje como tal. Toma mucha atención porque, por ejemplo, particularmente el PAN, por ejemplo, tiene contactos mucho con representantes estadounidenses, con congresistas que son muy de derecha. Entonces los hemos visto, no es algo que me estoy inventando, los hemos visto de cómo se relacionan, a quienes invitan, etcétera. Entonces, hay que ver si en México la oposición logra tomarlo o darle oídos a esta petición que se hace, porque hasta el momento, por fortuna, oficialmente no se ha escuchado, digamos, que existe esta conexión, que haya un apoyo. Si existe por parte de México, ojo, ahí vamos a tener un problema muy interesante y muy preocupante, o sea, porque ya estás hablando de enviar, ¿cómo se haría? Es decir, no hay realmente una línea de cómo se haría este envío de militares. Realmente es necesario, es el último recurso. ¿Por qué Estados Unidos no está hablando del tráfico de armas? Porque que aparte el presidente Biden lo está integrando un poco ahorita, pero a presión de México. ¿Por qué no se está hablando sobre los cárteles domésticos, que es la distribución de drogas? ¿Por qué no se está hablando lo suficiente sobre fíjate, sobre el lavado de dinero? Fue muy preocupante un reporte que hicieron, que es una organización en México, que se llama, se me olvidó el nombre. Digo, la verdad es que me dio mucho coraje cuando vi ese reporte, supuesta investigación que hicieron, sobre las remesas en México, que casi 4.4 mil millones de dólares están conectados al lavado de dinero. Eso es escandaloso de decir, y de decir nada más con supuesta investigación. Hay una organización que opera en México y Latinoamérica que hace un seguimiento puntual, SEMLA, que hace un seguimiento puntual de las remesas, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y sabe perfectamente cómo se trabaja. Tiene datos que llevan años, nosotros hemos publicado sus reportes, los hemos entrevistado en cantidad de veces, y ellos desestimaron este reporte que se hizo en México, que publicaron varios medios mexicanos, señalando, incluso lo publicó Bloomberg aquí en Estados Unidos, que lo retomó del Financiero, es decir, de 4.400 millones de dólares conectados al lavado de dinero, es decir, al narcotráfico. Entonces, el reporte que yo luego publico es decir, pues no, o sea, es imposible. ¿Por qué? Por la forma en que se envían las remesas. O sea, el crimen organizado necesitaría un ejército de personas para poder enviar esas remesas que se hicieron. Y se toma un caso particular de Minnesota, sobre que no había concordancia entre la población que vivía ahí latina, de mexicanos, con los que estaban recibiendo el dinero. Entonces, los expertos de SEMLA dicen, este es un dato interesante porque eso ha surgido desde hace varios años y ya se desestimó que ese es un problema de cómo se triangula el dinero. Es decir, no todo el dinero, si lo envías, por ejemplo, de Pensilvania, se procesa en Pensilvania.
hay una conexión en Minnesota por la triangulación financiera o de la conexión financiera que existe. Algo que no explica ese reporte, ¿no? Entonces, dar ese tipo de información y ponerla sobre la mesa abona a lo que justamente te estás hablando, al argumento de que los cárteles, o sea, ahorita está creciendo de que narcoestado, 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 y sigue creciendo, ¿eh? Sigue creciendo ese mensaje. Cuando se ponga y se mantenga una, como un discurso ya fijo sobre México, pues olvídate, va a ser un problema muchísimo serio. ¿Qué es lo que salva a México de algún modo? Lo que se le llama en relaciones internacionales como la interconectividad que tiene Estados Unidos con México en materia económica. Es decir, es tan fuerte la relación económica entre ambos países y el cambio, la ida y venida de población, por lo mismo, que eso es, digamos, lo único que podría de algún modo detener. Tendría de algún modo más que perder Estados Unidos económicamente y en inversiones que ganar si se hace un tipo de, digamos, de invasión, por así decirlo, que ellos lo llaman como intervención o enviar. No, Dan Crenshaw dice, no es invasión, es enviar a grupos específicos militares, pero en México no se ve como tal. También hay que escuchar las alertas también del Pentágono, que dijo, bueno, hacer eso significaría una especie de rompimiento en relación diplomática con México, porque ya no tendríamos la cooperación que tenemos con ellos. No es lo único con lo que trabaja México militarmente y Estados Unidos, que es el crimen organizado. Hay otros elementos que no se revelan y que son fundamentales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. También lo dijo un militar, que es el que dirige, eso lo dijo una funcionaria del Pentágono, y luego lo dijo un funcionario que es un militar, que es el comando, el líder del comando del norte, que no solamente habló sobre la importancia de considerar eso, sino de también que Estados Unidos debería hacer más sobre lo que se envía del norte al sur, es decir, el dinero y las armas. Entonces, en México no se está, tristemente yo no he visto, la verdad, que hagan la cobertura de ese tipo, y sí lo están agarrando mucho dándole la voz a estos estadounidenses extremos, que yo así los he calificado, porque la postura que hacen es extrema. Este tipo de invasiones o de envío de intervención militar son similares a las que se han hecho en Medio Oriente y en otros países. Entonces, si no lo tomas en consideración, yo no sé qué estás pensando sobre México, ¿no? Entonces, hay mucho ojo con eso. Pues mi querido Jesús, hemos ya cumplido una hora con este diálogo nocturno y sin censura. Yo te agradezco mucho esta deferencia, este detalle, tu generosidad para la audiencia de Sin Censura. Ojalá que nos veamos acá en el Chilango o allá en Gringolandia, pero que nos saludemos pronto. Bueno, tan pronto como el 27 de septiembre, diría el juez Brian Cogan, que ha cambiado 3 meses la audiencia de sentencia contra Genaro García Luna o para Genaro García Luna. A mí me gustaría que cerremos invitando a la gente a que te lea, a que siga tu trabajo, a que esté al pendiente, porque por ahí nos sorprendes con otro libro, mi querido Jesús. Pues estaría maravilloso, la verdad. Estamos trabajando en eso, pues les agradezco mucho, muchas gracias, Vicente. Es un placer estar aquí con ustedes, cada que puedo, pues me gusta mucho estar con ustedes. Te agradezco también tu generosidad y también el respeto que tienes hacia mi trabajo, y bueno, siempre te has dirigido respetuosamente a mí, y eso siempre lo voy a agradecer. Bueno, nos pueden leer en laopinion.com, les agradezco muchísimo, y seguirme en Twitter, que es Jesús Gar, donde estoy ahí publicando, y algunos ya me dicen que publico demasiado, así es que ya no voy a publicar tanto. No es cierto. Nos vemos muy pronto. Ahora sí que vale. Papá de los pitufos. Bueno, cuídese. Cuídate. Jesús García, vale, periodista de La Opinión en Los Ángeles y del Diario en Nueva York, quien ha estado siguiendo tanto el juicio de Joaquín Guzmán Loera el Chapo como de Genaro García Luna. Hoy nos ha dedicado esta hora para hablar un poquito de él, un poquito de lo que ocurre allá en Estados Unidos, obviamente sus opiniones hasta de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y con todo lo que teníamos para desmenuzar esto de la petición de los abogados defensores de Genaro García Luna
que abren la posibilidad de solicitar un nuevo juicio. Así que lo ha visto y lo ha escuchado. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta interesantísima entrevista que le hace mi compañero y amigo Vicente Serrano a Jesús García, corresponsal de La Opinión. A la gente de La Opinión los conozco hace muchos años, pero me da muchísimo gusto que tengamos estos perfiles, estos nuevos perfiles que son viejos, no me estoy contradiciendo con lo que digo. Muchos de nosotros hemos estado en los medios de comunicación corporativos durante mucho tiempo, estuvimos, y ahí no nos veía usted, estábamos detrás de cámaras, estábamos en las redacciones, veíamos siempre la imagen que planteó desde ayer nuestro queridísimo Manuel Ibarra, aquí en Sin Censura, una imagen pues desconocida para el pueblo de México, una imagen en la que si usted le pone mute o mute a la televisión, pensaría que está viendo la televisión en los países escandinavos. Hoy en día hay una situación completamente distinta de periodistas que están viendo, que están siendo parte de esa historia, que son los que le llevan a usted la noticia de primera mano y que usted los ve y los escucha. Eso es lo más importante, que puedan tener rostro, nombre, apellido. Entre estos está el compañero Jesús García, quien a mí me parece también, a veces ve Sin Censura como un medio muy independiente, sin saber que aquí pues hemos estado muchos de nosotros en los medios durante mucho tiempo y somos un grupo de periodistas libres e independientes que estamos buscando eso, la verdad con justicia, nada más, no ningún improvisado, como lo dicen ahí en TV Azteca, charlatanes. Los únicos improvisados charlatanes son los que están detentando esos medios de comunicación corporativos y que, miren, se hacen unas bolas terribles con lo que pasa. Y bueno,